Esperamos algo, Marcos. Un segundito. ¿Micrófono? ¿Tienen? Tienen dos. Bueno. Buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Bueno, es un gusto darles la bienvenida a esta conferencia acá en la Facultad de Humanidades, acá con nuestra distinguida mesa de docentes, investigadores, ¿no? que investigan y publican y comparten con nosotros nuestros conocimientos, ¿no? Yo simplemente quiero destacar que esto es una actividad enmarcada en un proyecto de extensión. La extensión de la universidad es justamente esta actividad de vinculación con el medio, con organizaciones, con personas, con instituciones, en donde la universidad hace las veces esta del traspaso y de compartir los conocimientos para que haya un ida y vuelta, se puede decir, ¿no? Entonces, esta es la idea general de la extensión, de manera que esto es un espacio que es académico, pero es de vinculación con el resto de la sociedad no académica, se puede entender así, ¿no? De hecho, esto está siendo transmitido, ¿no? En esta moderna forma, digamos, de comunicación, que es el streaming, ¿no? Que hacemos una reunión presencial acá, pero está siendo transmitida en YouTube para internet, y para todo el mundo, podríamos pensar. Bueno, nada más eso, dejarle también un saludo de nuestra decana, la magíster Gisela Faciú, que en este momento está firmando un convenio con un instituto de formación docente para que la Facultad de Humanidades pueda hacer cursos y capacitaciones en distintas áreas de las ciencias sociales, ¿no? Esto sería para docentes del nivel secundario y primario. Digo, está haciendo un convenio y eso también es parte de la extensión universitaria. Así que bueno, agradecerles que estén acá, espero que disfruten de la conversación, de la conferencia, ¿no? Con la doctora Ligia Renoldi, con el doctor Iván Pondar y nuestra invitada que ya van a presentar. Buenas noches, muchas gracias por estar. Muchas gracias a Néstor Álvarez, nuestro secretario de Extensión, por las palabras de bienvenida. Yo por mi parte, Brígida Rinoldi, la directora del Instituto de Estudios Sociales y Humanos también, doy la bienvenida. Quiero contarles que Iván hace tiempo que viene ya desarrollando este ciclo de conferencias, de debates llamado Muerte y Sociedad, un tema bastante álgido porque, bueno, como todos saben, la muerte tiene un halo bastante particular y está como rodeada de tabúes, de prácticas, en muchos casos desconocidas, ritualizadas y tiene muchas connotaciones. Está bueno ir desentrañando de la propia práctica social. Así que bueno, fantástico, este ciclo nos viene como anillo al dedo para pensar justamente esos temas que están por debajo del alfombra en muchos casos. Yo les doy la bienvenida entonces y con estas palabras los dejo con el doctor Iván Ponza para coordinar la conferencia y agradezco la participación también en este espacio. Muy buenas noches y quedamos ahí. Bien, perfecto, gracias Néstor, gracias Brígida, dos referentes institucionales en las cuales se inscribe este ciclo de conferencias Muerte y Sociedad. Y el tercer eje donde también se inscribe el ciclo es un grupo de estudios que se denomina Muerte, Sociedad, Territorio y Tiempo, así que de manera virtual un saludo especial a Rosalba Jiménez Moreno de la Universidad Nacional de México, que nos está viendo, y a Jesús Gloria Cervantes del Instituto de Tanatología Existencial, también de la Ciudad de México, y al doctor José Enrique Finol, que creo que en estos momentos anda por Quito,
que iba a tratar de conectarse para poder de alguna forma compartir con nosotros. ¿Cuál es el objetivo general de este ciclo? En términos generales, poder proponer un repaso amplio sobre distintas prácticas, creencias, saberes, actitudes, emociones en términos generales, en torno a la muerte, en torno al morir y en torno a los muertos, atendiendo especialmente a cómo se construyen, constituyen y de alguna forma transmiten estas diversas formas de relacionamiento en diferentes espacios y tiempos vistos desde disciplinas diversas. Navegamos entonces en este sentido en el campo de la antropología de la muerte, el morir y los muertos, en lo que dimos por llamar con el equipo de trabajo la antropología de la eternidad y por qué no de las religiosidades inscritas en esta dimensión de lo temporo-espacial y símil que es aquí clave. Lo que se plantea acá es un desafío en aquello que nosotros los investigadores llamamos el recorte del campo, el trabajo de campo, los marcos teóricos y los marcos metodológicos, es decir, la muerte, el morir y los muertos constituyen parte de un campo complejo de ser etnografiado y es aquí donde se plantea este desafío. En este sentido, entonces, esto se va a complejizar aún más, porque vamos a estar hablando de lo que los muertos dicen a los vivos, que los vivos tienen que decir acerca de ellos, lo que los vivos dicen acerca de los muertos, y estas reciprocidades que se dan en relaciones de inframundo, de sacralidades, en relaciones, si se quiere, de santificaciones. Es por ello que acá el desafío metodológico apela a la sensibilidad y a la emocionalidad con estos campos del conocimiento. Y decidimos este ciclo de conferencias presentarlo de manera diferente, trayendo algo de aquello que está allá afuera, que llamamos campo, hacia acá, adentro, que no se limite solamente a la cita de la entrevista o a la imagen de la fotografía en un paper. Por eso nos acompaña un altar a Tranquilina González. Y ese altar acá juega un rol importantísimo. No es una performance, no es una teatralización, es una representación en sentidos de Todorov, es una nueva presentación del mundo que supera esa representación platónica de la imitación o la mera simulación. Es decir, que esto se hace con absoluto respeto transcultural e interexistencial. Este campo de relaciones que vamos a ir construyendo nos permite construir, valga la redundancia, estas relaciones con el universo de los muertos. Así, Tranquilina hoy está acá justamente en relación a el campo de la devocional, ¿sí?, del barrio Sauer. También va a estar en su momento en San la Muerte, que no solamente va a estar en la conferencia que voy a dar en agosto, sino en la muestra del Museo Yaparí, en la imaginería de arte sacro popular El Hueso Humano, sino que también va a estar en la incrustación que Aquiles Copini va a realizar en el Museo Yaparí a una devota del San la Muerte. Ese campo va a estar presente, hecho carne en las conferencias y de alguna forma transmitido desde lo que nosotros podemos llegar a traducir desde la antropología. No solamente San la Muerte, sino también va a estar presente la dimensión del cuerpo y la muerte en la problemática, si se quiere, social y simbólica de Eva Perón, ¿sí? Ahí tenemos la participación de Cecilia Tuosco, que es doctora en sociología, y nos va a acompañar con esta problemática en torno a la significación del cuerpo de Eva Perón en el mes de septiembre. También tenemos acá en el mes de octubre un trabajo del equipo de investigación donde está Tatiana, donde está Luciana, donde está Romina, acerca de la psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross y la relevancia de la muerte para la medicina. Es decir, Elizabeth es la que va a asegurar que la muerte no existe después del sinnúmero de entrevistas que va a trabajar en torno a cuidados paliativos. La muerte y la cultura popular paraguaya en el mes de noviembre a cargo del doctor David Galeano de Olivera. Y me faltó mencionar a Mariano Escalada y a Adriana Herkoviznik en un tema sumamente sensible
sobre la disponibilidad de la propia vida en el sistema jurídico argentino, esto es suicidio, eutanasia, muerte digna, y cómo esto en términos comparativos nos puede ayudar a comprender esta suerte de normalizaciones acerca del manejo del cuerpo y de la propia vida. Ese es el ciclo que proponemos, no quiero confundir con fechas ni con lugares, simplemente mencionar las temáticas que nos inscriben en esta idea de muerte y sociedad en un debate holístico y superador, como diría Briones, interexistencial y de alguna forma una apertura al diálogo, superador del campo del diálogo que veníamos trabajando hace corto tiempo. Y en esta ocasión tengo la grata suerte de presentar a Marlene Celeste Doretto. Ella fue tesista, mi tesista en la licenciatura en antropología. Construimos una relación de amistad y de conocimiento muy grata. Marlene siempre ha estado interesada en el campo de las santificaciones y las religiosidades en la zona de incumbencia, si se quiere, del litoral argentino. En este caso, esta temática sobre muerte, devoción y santificación de Tranquilina González, la tarefera aldoraense, nos interpela, porque Tranquilina va a representar aquí no solo su propia muerte, sino a miles de otras mujeres, a miles de otras trabajadoras, a miles de otras santificaciones, y va a representar también las luchas de los feminismos que hoy se entienden así, pero que en su momento ya estaban centralizadas en el cuerpo de Tranquilina, hoy en proceso de santificación popular. Así que gracias por aceptar la invitación, bienvenida, y te pasamos la palabra. Hola. Hola, buenas noches a todos. En primer lugar quiero agradecer a todos por participar, por venir a compartir con nosotros esta conferencia. Gracias, Iván, por la invitación, y a todas las personas que trabajaron en la organización de esto tan lindo que podemos ver acá en esta instancia de este ciclo de conferencias. Voy a presentar esta investigación que se llama Muerte, Devoción y Santificación Popular, de una tarefera eldoradense en la ciudad de El Dorado, Misiones. Este trabajo fue presentado como mi tesis de licenciatura en el año 2019, y tanto el trabajo de campo como la observación participante, las entrevistas en profundidad, fueron realizadas entre los años 2015 y 2016 con personas que son, tanto personas que son devotas de Tranquilina González como con aquellas personas que no lo son. Entonces me planteé un interrogante, que es responder a cuáles son los elementos que caracterizan el fenómeno de devoción, que tiene como figura central a esta tarefera santificada en el barrio Sauer, zona oeste de la ciudad del Dorado. Bien, para responder a este interrogante, en realidad tenemos que remitirnos más atrás. Antes de que me plantee este interrogante, cuál fue el primer contacto que tuve con este caso, fue a través de una nota periodística que leí en la sección diversa del diario El Territorio, donde se hacía mención a las continuas manifestaciones de fe que se expresaban en torno a la ermita de Tranquilina, que está ubicada en el barrio Sauer. Entonces este fue el detonante, y a partir de ahí me planteé este interrogante, que fue definir esos elementos que caracterizan a esta figura santificada popularmente en el barrio Sauer. Bien, los objetivos de la investigación fueron describir e interpretar las manifestaciones de fe que se expresan en torno a dos lugares de culto que forman parte del paisaje ritual de Tranquilina. Estos dos lugares son la ermita, que está situada en el barrio Sauer del Dorado, y la tumba, que se encuentra en el cementerio municipal del Dorado, ubicado en el kilómetro 3. Por otra parte, también me propuse analizar las diferentes interpretaciones que hay en torno a la figura de esta mujer en el Dorado. Vamos a ver que en torno a esta figura hay diferentes interpretaciones.
y una de las propuestas que hice fue abordar esas interpretaciones que van a variar con respecto tanto a lo que es la vida como a la muerte de Tranquilina González. Entonces ese fue uno de los objetivos. Bien, el relato sobre la vida y la muerte de Tranquilina. ¿Quién fue Tranquilina? Bien, tenemos que situarnos en el año 1938, aproximadamente entre 1938 y 1940. Se trata de una tarefera que poseía gran belleza, gran carisma. Se encontraba trabajando en los yerbales de lo que hoy es El Dorado, el actual kilómetro 5 del Dorado. Tenemos que tener en cuenta las condiciones de precariedad en las que trabajaban los tareferos en esa época y en la que aún hoy siguen persistiendo situaciones de trabajo poco digno, poco redituable, por así decirlo, y también hay que reconocer que ella padecía violencia de género. En ese contexto, Tranquilina asiste a un baile, a una fiesta popular donde se bailaba chamamé en el kilómetro 6 de El Dorado con su concubino, y en ese contexto recibe una oferta por parte de un tarefero de realizar ese trabajo en otros yerbales, ya que la paga sería mayor. Ella decide aceptar esta propuesta y de regreso a su casa en el actual kilómetro 5 del Dorado, le cuenta esta decisión que toma a su pareja y se genera una discusión que escala en violencia y su pareja termina acuchillándola, la apuñala y la deja abandonada en ese lugar. Bien, luego fue asistida por un grupo de mujeres que pasaban por ahí, que trataron de ayudarla, pero ya estaba herida de muerte, y en las últimas palabras que pronuncia Tranquilina son dirigidas hacia ese grupo de mujeres, y ella les pide que recen por su alma, que le otorgaría milagros si pedían por ella, si lo hacían con fe, y les entrega una medallita de la Virgen del Socorro. Y en esto quiero mencionar que en algunos relatos se trata de una medallita, en otros se trata de un prendedor. Hay diferentes versiones, digamos, sobre esta figura, pero en lo que coinciden, digamos, es en que se trata de la imagen de la Virgen del Socorro. Bueno, estas mujeres comienzan a reunirse en su nombre, comienzan a rezar por Tranquilina, a pedirle favores, y así dan inicio al culto a la tarefera aldoradense. Bien, hablemos de algunos elementos que son considerados comunes a las santificaciones populares. Estos elementos son definidos por Abelardo Soneira como fundamentales o como comunes en los casos de todos los santos populares. Estos elementos son la sacralización de los muertos, el sincretismo, la conmemoración de rituales, el ruego y las distintas formas de convivencia con la figura sagrada y la lucha de clases. ¿Por qué los cito en este momento? Porque yo intenté hacer una explicación o intenté buscar estos elementos en el caso particular de Tranquilina González. Entonces, en la medida que avanzo en esta exposición, vamos a ver cómo aparecen cristalizados en el caso de Tranquilina cada uno de estos elementos, en qué se traducen, digamos, cada uno de ellos. Por ejemplo, en el caso de la sacralización de los muertos, vamos a ver que el elemento muerte trágica es el locus de identificación con el cual en los fieles se identifican con la figura sagrada. Y con respecto a este elemento también vamos a explorar algunas historias de santas populares argentinas que conforman el abanico de santas populares a lo largo y a lo ancho de toda Argentina, y vamos a localizar a Tranquilina con su especificidad tarefera dentro de este grupo.
Igualmente, con respecto al sincretismo, vamos a ver cómo el culto a Tranquilina retoma elementos del cristianismo, del catolicismo y también elementos de las cosmovisiones indígenas, sobre todo en lo referido al culto mortuorio de las ermitas y la conmemoración de las ermitas. Luego tenemos otro elemento que es la conmemoración de rituales, y vamos a hablar de estos dos sitios rituales con los que cuenta Tranquilina, que son la ermita y la tumba. Vamos a definirlos como parte del espacio del paisaje ritual que está situado en espacios públicos, y en este sentido lo vamos a diferenciar de otros actos populares como ser el Gauchito Gil, que va a tener sus espacios rituales también en el ámbito doméstico, en el ámbito privado, y vamos a encontrar que Tranquilina tiene sus espacios solamente en el ámbito público, que no cuenta con altares de carácter privado. Con respecto al ruego y las distintas formas de convivencia con la figura sagrada, también vamos a definir a la promesa como parte del elemento que vincula a los fieles con lo divino, con lo sagrado. Y vamos a definir las distintas formas de vínculo con lo sagrado. Y con respecto a la lucha de clases, voy a explicar cómo estas dos interpretaciones sobre la vida de Tranquilina que coexisten en la ciudad del Dorado tienen que ver con el elemento lucha de clases. Bien, para continuar, cabe hacer mención a las primeras conceptualizaciones sobre canonizaciones populares que son realizadas por las autoras Chertoudi y Newbery, que definen a las canonizaciones populares como fenómeno que tiene por objeto de culto a personas consideradas santas o santos que fueron canonizados por el pueblo. En este proceso de canonización no interviene la Iglesia Católica Apostólica Romana, pero las personas son denominadas santos siguiendo el lenguaje de la Iglesia Católica, reinterpretando este lenguaje. Cabe mencionar que en estas primeras aproximaciones sobre los santos populares, el elemento muerte violenta es muy tomado en cuenta, dado que en las narrativas religiosas el sufrimiento hace que las almas puedan interceder por Dios ante Dios por los fieles. Entonces el elemento muerte violenta juega un gran rol en estas primeras interpretaciones sobre los santos populares. Pero también hay que mencionar que estas primeras aproximaciones sobre las canonizaciones populares van a estar sesgadas. ¿Por qué van a estar sesgadas? Porque reinterpretan el lenguaje de la Iglesia Católica y se basan mucho en lo que es la mirada de la Iglesia Católica, la perspectiva de la Iglesia Católica, que en un primer momento era fuente y causa de todo lo que acontecía en el campo del creer. Por eso yo planteo para mi investigación una perspectiva teórica diferente. Es un enfoque más cercano al de Freitas, que plantea la posibilidad de que ciertos hechos acontecidos en la vida de los difuntos actúan preanunciando su carácter de milagrosos. Esta perspectiva tiene que ver también con la perspectiva de Julia Carossi, que habla de escenas santificadoras, que son comunes a la vida de los difuntos en ciertos momentos y en ciertas regiones, que van a hacer emerger la santidad en conjunto con el elemento muerte violenta. Bien, la religiosidad popular, así entendida y a los fines de esta investigación, es una bisagra, es una forma que permite la conjugación de los dos sistemas,
tanto de la religión oficial como la de la religiosidad popular. O sea, quiere decir que no son opuestos, digamos, sino que los devotos van a conjugar estos dos campos. Lo van a usar como bisagra para responder a sus problemáticas cotidianas. Vamos a ver que los devotos de Tranquilina se denominan esencialmente católicos, se dicen católicos, y también practican el culto a la Santa Tarefera. Bien, veamos las historias de santas argentinas y la muerte trágica como locus de identificación. Tenemos un abanico de santas. Veamos en qué medida sus historias de vida y sus historias de muerte se relacionan con Tranquilina González. Visitación Sibila, Almita Sibila en Jujuy, de Olinda, la difunta Correa en San Juan, la Brasilerita en Tucumán y la Pilarcita en la provincia de Corrientes. Empecemos por Almita Sibila, esta santa popular de la provincia de Jujuy. Tenía 32 años cuando había ido a hacer unas compras montada a caballo, y es interceptada por un delincuente que intenta violarla. Como no logra su cometido, la ata, la arrastra con su caballo y termina matándola y violándola. Luego su cuerpo es encontrado por los pobladores, generando gran horror, gran conmoción en el pueblo. Es considerado uno de los primeros femicidios de Jujuy, de la provincia de Jujuy, y cabe aclarar que este es un terrible caso de antropofagia, dicen los autores, porque el delincuente, el asesino, hace charqui con partes de Almita, ¿sí? Corta parte de su cuerpo y termina comiéndosela. Así que esto genera una gran conmoción en su pueblo natal y en la provincia de Jujuy, y luego comienza el mito y comienza la devoción hacia Almita Sibila, que dicen que es muy milagrosa, pero que también exige que se le cumplan las promesas que se le hacen. Así que Visitación Sibila tiene su tumba, que es un santuario, que está ubicada en el cementerio El Salvador de Jujuy. Por otra parte, antes de pasar a de Olinda Correa, podemos decir que Visitación comparte con Tranquilina el hecho de poseer esta historia de femicidio, ¿sí? Las dos fueron muertas por femicidio, y también reconocemos la muerte violenta en este caso como parte de la historia. Igualmente de Olinda Correa, la difunta Correa, es una santa popular de la provincia de San Juan. La historia de Olinda Correa, más conocida como la difunta Correa, tiene que ver también con las guerras, porque allá por el 1840 su esposo fue prisionero por los montoneros que lo llevaron a la guerra, y la mujer se queda sola, y en ese contexto con su pequeño hijo es perseguida. Se dice que por un comisario que la pretendía, y ella decide huir al desierto con su pequeño hijo. Algunos relatos dicen detrás de su marido, a buscar a su marido. Otros relatos dicen que simplemente ella estaba huyendo de esta persona que la perseguía, que la acosaba, porque era muy bella, y en eso huye al desierto con su pequeño hijo y cae exhausta y se muere de sed debajo de un árbol. Luego su cuerpo fue encontrado por los vecinos, con la particularidad que su pequeño hijo seguía amamantándose del cuerpo de la difunta. Así que esto genera también una gran conmoción. Vamos a ver que en todas estas historias de santas populares, el encontrar el cuerpo abandonado, el cuerpo corroído, el cuerpo que no
que no se le brinda el trato específico que todos sabemos que requieren los muertos, que requieren los cadáveres, genera una gran conmoción en las personas que lo encuentran. Entonces, luego de encontrar el cadáver de Olinda Correa, sucede un hecho que va a marcar también la génesis del culto a la difunta Correa, que es un arriero pierde sus vacas, pierde sus 500 reses y le pide a Deolinda que le ayude a encontrarlas. Las pierde durante una tormenta. Así que hace este pedido y le hace una promesa, por supuesto, porque siempre hay una promesa. Si hay un pedido, se le promete algo. Y las 500 vacas aparecen sanas y salvas, y así comienza el culto a la difunta Correa. Luego de transmitir, de comunicar esta experiencia, ¿no? Se comienza a rezarle a la difunta Correa. Bien, hablemos también de la brasilerita. Y sobre la brasilerita podemos decir que también hay diferentes versiones, y su caso se asemeja, si se quiere, bastante al de Tranquilina González, porque van a haber diferentes relatos sobre su vida y sobre su muerte que acontece en la provincia de Tucumán, pero no hay especificaciones sobre la fecha exacta, ya que su tumba no posee ninguna lápida, ninguna fecha que date su vida o su nacimiento o su muerte. Así que se dice que la brasilerita era una rezadora profesional de los cementerios, y en el primer relato, digamos, se dice que era una rezadora profesional y que muere mientras estaba rezando en la tumba abierta de su madre. Cae exhausta, al igual que la difunta Correa, pero de tanto llorar por el dolor que le ocasiona la muerte de su madre, y se prende fuego sus ropas y ella termina quemada y muriendo en esas circunstancias. En el segundo relato, la brasilerita es una curandera que también hacía trabajos de macumba, de brujería en el cementerio, y en este caso, en este relato, muere por combustión instantánea por sus pecados, ¿sí? Se prende fuego porque era tan mala que se incendia, digamos. Así que este es otro de los relatos. Y también hay quienes dicen que es la Pomba Gira, la esposa del diablo. Vamos a ver cómo los relatos van a ir escalando en maldad, y lo van a contar primero como una mujer bastante idílica, con costumbres socialmente aceptables, y después en otros relatos van a ir cambiando la forma de ver a la mujer, digamos. Así que ese es el relato como que más impacta sobre la vida de la brasilerita, que la posiciona en un lugar casi de bruja, pero la particularidad que tiene este caso es que todos estos relatos conviven en un solo personaje, y el hecho de que no se cuente con una fecha determinada en la tumba hace que todavía sea más complejo, y que se despierte todavía más misterio sobre la existencia de esta mujer. El hecho es que la tumba está en el cementerio del norte de Tucumán, y es una tumba que presenta diferentes tipos de exvotos. Se pueden ver santos sin cabeza, cruces, santos mutilados, cruces rotas. También los estudiantes suelen dejar ahí sus apuntes y ofrendarlos como agradecimiento por aprobar las materias, y es un caso bastante particular que tiene también sus devotos en la provincia de Tucumán. Y por último, la Pilarcita, que es un caso estudiado por el profesor Iván Bondar,
en la provincia de Corrientes. Pilar Saracho tenía 4 años cuando en 1914 viaja con su familia en una carreta y termina aplastada al caérsele la muñeca y ella tratar de recuperarla, se accidenta y fallece. En estas circunstancias muere la niña Pilar y luego en 1917 comienza el culto, comienzan a rendirle culto en el lugar donde muere, se le genera un lugar de culto, esto es en el Cerro Colorado, cerca de lo que es Mercedes Corrientes. Así que podemos decir que las trágicas condiciones en las que mueren estas mujeres, la muerte violenta aparece como elemento que las identifica, digamos, que las hace a todas parecidas. Y la juventud de las difuntas milagrosas argentinas se quedan plasmadas en las palabras y en las imágenes que el pueblo tiene de ellas. Bien, también vimos al analizar estos casos que el sufrimiento es el locus que permite la identificación de los devotos con las santas populares, como dice Burdick en una investigación realizada en 1998. Podemos identificar al sufrimiento, como decía Gertrude Newbery, como ese elemento que aparece como comunes en las historias de vidas de los santos populares. Bien, veamos entonces otro de los elementos que aparecen como comunes en las santificaciones populares y veamos cómo se traducen en el caso de Tranquilina González. Son los espacios de culto que rememoran la muerte trágica. En este caso, los espacios de culto de Tranquilina son la ermita y la tumba. Veamos cada uno de ellos. En primer lugar, la ermita. Les voy a mostrar unas fotografías, no sin antes definir de qué se tratan las ermitas y cenotafios que sacralizan los espacios del fallecimiento y fundan límites simbólicos entre la vida y la muerte. Así que nace una ermita o una animita, también se le llama, por misericordia del pueblo en el sitio donde aconteció una mala muerte. O sea que allí donde hubo una muerte trágica se suele levantar este tipo de monumentos para celebrar, para recordar, para conmemorar la vida, mejor dicho, la muerte de la persona que ahí falleció. Bien, esta fotografía es la primera fotografía a la que pude acceder, es del diario El Territorio del 12 de junio del 2011. Podemos ver cómo la ermita está pintada de un color azul casi celeste y tiene una organización de las cruces dentro está bastante desorganizada, digamos, desordenada en cuanto a las cruces. Y después vamos a ver en una fotografía que es mía cómo la pintan de un azul más oscuro y las 4 cruces con las que cuenta están acomodadas de una forma determinada, ya hay como una especie de ordenamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que los devotos que viven en el barrio Sauer se ocupan de la ermita, le hacen una especie de mantenimiento, la pintan, la acomodan, sacan las cosas, la basura de alrededor, las botellas. En la fotografía se observa una botella ahí, es porque una persona durante un tiempo lo que hacía era dormir dentro de la ermita y por eso a veces se encuentran este tipo de objetos, pero que no tiene que ver con el culto, digamos, sino que está ahí porque una persona la utilizaba, que vivía en situación de calle, por cierto, la utilizaba como dormitorio, si se quiere, pero los devotos también procuraban sacarlo
procuraban que ese sea un lugar sagrado, porque es sagrado para ellos, entonces se ocupaban siempre de tratar de mantener un orden en la ermita. Bien, y podemos ver que cuenta con algunas placas también, que son agradecimientos de los devotos, y en la placa que está acá, cerca del techo, en la parte central, figura la fecha de nacimiento de Tranquilina, que es el 9 de julio de 1924. Podemos observar en el interior 4 cruces, 3 son de hierro y una de madera, y cada una de las cruces cuenta con un pañito que puede ser blanco, que puede ser de un color pastel. Así que estas esas son las características que tiene este espacio ritual. Y más adelante vamos a ver un caso que se da con respecto a la ermita, que tiene que ver con este pisito que podemos observar acá adelante, que es como una especie de explanada de entrada a la ermita, que está ahí porque esta no es la ermita original, sino que es una ermita que se volvió a construir porque una persona no estaba de acuerdo con que se le rinda culto a una difunta y decide desarmar la ermita, tirarla abajo, y queda solamente este pisito de acá enfrente, pero luego de unos años decide volver a construir la ermita, en este caso ya de material, con ladrillos, con techo de zinc, así que ha quedado como un pisito ahí enfrente, que es el piso original de la primera ermita. Esta es una de las placas que está colocada en la ermita, que incluso cuenta con la fecha en la cual la devota hace el agradecimiento y coloca esta plaquita. Hay que aclarar que Tranquilina González cuenta con devotos no solamente en El Dorado, sino que en toda la provincia o incluso en otras provincias, y el devoto no tiene inconvenientes en trasladarse, en ir, y incluso hasta de Buenos Aires viajan y hacen este tipo de agradecimientos, este tipo de votos, como el que podemos ver en imagen. Bien, pasemos a otro espacio ritual, que es el espacio de la tumba, que está ubicado en el cementerio municipal de la ciudad de El Dorado, en el kilómetro 3, por la calle Belgrano. Se encuentra el cementerio municipal con la tumba de Tranquilina. Las tumbas juegan un rol clave como lugares sagrados en la creencia de los ángeles guardianes y representan lugares importantes donde se lleva a cabo la interacción social entre los devotos, dice Scarbeck. Esta autora habla de las tumbas de Rodrigo y de Gilda, haciendo énfasis en estos lugares como lugares donde se da la interacción entre los devotos. Los devotos socializan, comunican, dan su versión de la religiosidad popular y también sirven, cumplen este rol de espacio donde se da la interacción social. Bien, esta es una imagen de la tumba de Tranquilina. Es una tumba bastante particular. Si la comparamos con una tumba común, digamos, tiene sus diferencias, pero si las comparamos con una tumba de otros personajes santificados, es bastante minimalista, digamos. Si no fuera por estas placas conmemorativas que tiene, diríamos que es una tumba o una tumba grande de un difunto cualquiera, pero al acercarnos podemos observar la gran cantidad de placas a manera de votos que dejan los devotos con agradecimientos, donde dan cuenta de los diferentes milagros que la santa les cumplió. Esta tumba tiene seis columnas, un techo de zinc a 2 aguas
y una cruz blanca. Está bastante despojada de lo que son objetos que den cuenta de la vida cotidiana o de la vida de la mujer, digamos. Esto si lo comparamos con las tumbas de otros santos populares, y también si hacemos una comparación con la tumba de angelitos que es estudiada por el profesor Iván Bondar, y que nos dice que estas tumbas están bien caracterizadas y cuentan con juguetes, con ofrendas que dan cuenta de lo que era en vida el niño, digamos. Y estas tumbas de los angelitos muchas veces están pintadas de colores, de color rosa, de color celeste, y orientadas de una forma determinada como para que reciban los primeros rayos del sol, evocando de esta manera un eterno renacer del niño. Bien, con respecto a Tranquilina, esto no se da, es una tumba de características minimalistas, digo yo, porque tiene lo mínimo, digamos, mínimo entre comillas, porque tiene bastante, pero los devotos tratan siempre de sacar todo objeto que no tenga que ver con la tumba. Simplemente tiene una cruz blanca con un pequeño ramito, con una cinta que a veces es blanca, a veces es de color rojo o azul, y por lo demás es siempre un espacio bastante ordenado. Los devotos sacan todo lo que sean latas, objetos, velas que ya están consumidas, tratan siempre de mantener un orden. Por ejemplo, nunca encienden velas dentro de lo que es el espacio de la tumba, sino que las velas se colocan en la parte de atrás, digamos, mirando hacia la cruz y sobre la tierra. No colocan velas sobre las cerámicas o sobre los ripios, porque se consumen y queda feo, dicen, queda desorganizado. Entonces tiene esta característica también de parecer una pequeña capilla, y al llegar al cementerio llama bastante la atención por ser una especie de capillita. Y en este espacio ritual lo que podemos ver es que el devoto trata de comunicar la eficacia de Tranquilina como santa popular. Si hacemos un análisis de las diferentes placas que dejan los devotos, en la mayoría dan cuenta del milagro, del favor que les cumplió, y está dando una versión de la eficacia de la religiosidad popular, de la eficacia de Tranquilina como figura sagrada. Así que también es llamativo el hecho de que en muchas placas los devotos la llaman amiga, y yo planteo que ellos tratan de tener un vínculo con la figura sagrada al llamarla amiga, al tener ese tipo de diálogo entre lo sagrado. Tratan de entablar un lazo que es duradero, y en muchos casos dura incluso para toda la vida. Acá podemos observar otra placa donde figura el año 1940, pero este no es el año de fallecimiento de la mujer, ya que la tumba también fue reconstruida, en este caso por un devoto que hace la donación y construye esta tumba como la conocemos ahora, de material, de techo de zinc, con las columnas. Hace una donación en el año 1940, y ahí figura el nombre de la persona que dona la tumba, que en un primer momento y originariamente era de madera. Al igual que la ermita, entonces encontramos que la tumba fue donada o fue reconstruida, digamos, en este caso por un devoto. Bien, hablemos del último elemento del cual habla Abelardo Soneira, que es el contexto de lucha de clases sociales. Yo me pregunto si las dos narrativas que existen en El Dorado se dan en un contexto de lucha de clases sociales.
En un primer momento hay que definir estas dos narrativas, de qué se tratan estos dos relatos existentes sobre la misma mujer. Primero está la narrativa de los devotos, de las personas que viven en el barrio Sauer, que cuentan la historia más o menos como yo la conté en un principio, la historia de una tarefera muy trabajadora, con mucha carisma, solidaria, buena persona, que sufrió este terrible femicidio, pero prácticamente hacen un relato casi idílico de la vida de la mujer. Pero este relato es propio de los devotos del barrio Sauer, es lo que yo llamo en mi trabajo la narrativa oficial o la narrativa de los devotos. Al igual que la brasilerita, por ejemplo, Tranquilina tiene otras historias, van a contar van a ver otras lecturas sobre su vida, y resulta que esta otra lectura, estas otras interpretaciones se van a dar por lo general entre el sector norte, que es el sector más acomodado económicamente, si se quiere, y estas personas no son devotas, le restan sacralidad a Tranquilina y van a contar una historia totalmente diferente a la historia que cuentan los devotos. Van a decir que Tranquilina era una mujer de modales muy malos, una mujer de moralidad cuestionable, que hacía cosas que no estaban bien vistas por la sociedad, que era una libertina, que le gustaba mucho el baile, parecido al relato que cuentan sobre Brasilerita. Así que van a contar incluso una historia diferente sobre la muerte de Tranquilina. Van a decir que murió durante una violación grupal, y en ese contexto van a hacer mención a su muerte, y casi que van a decir que se lo merecía por su forma de ser, porque era esperable que le pasara eso en ese contexto en el cual vivía, que bueno, lo que le pasó era porque era una mujer que le gustaba mucho salir, que le gustaba mucho el baile, pero de todas formas va a coincidir en este relato, en esta narrativa de los detractores, por así decirlo, de Tranquilina. La muerte violenta también va a ser un elemento importante, y estas personas que cuentan esta historia, esta otra historia, no van a estar de acuerdo con que Tranquilina sea la santa popular del barrio Sauer. Van a decir que esto de la religiosidad popular es cosa del pobrerío, que no es algo aceptable, que no se debe rendir culto a una tarefera, y menos a una tarefera con esas características. Así que esa es la otra narrativa sobre Tranquilina. Y resulta que esta otra historia, por lo general, es muy escuchada en el sector del centro, el nuevo centro, que está como históricamente dividido del sector popular, del sector oeste, que es donde surge Tranquilina y donde los devotos van a afianzarla como santa popular, la van a resaltar y van a querer comunicarla como parte de su historia, y van a contar la historia más conocida sobre ella. Entonces yo me pregunto si esto tiene que ver con la lucha histórica, con esta división imaginaria, por cierto, que hacen los eldoradenses sobre su ciudad, que tiene que ver con dividirla imaginariamente, por supuesto, en dos sectores. La dividen en dos sectores: el sector oeste o sector popular, que es de donde emerge Tranquilina, que está ubicado desde el kilómetro 6 hacia lo que es el río, incluye las dos franjas paralelas a la avenida San Martín hasta el kilómetro 6, donde El Dorado es cortada por la Ruta Nacional 12,
Este es el sector oeste, la zona popular, la zona donde viven los barrios más desfavorecidos, por así decirlo, y el otro sector es el sector norte, el nuevo centro, que se incluye desde el kilómetro 6 hasta el kilómetro 11, donde se evidenciaron estos relatos, estas interpretaciones que tienden a restar sacralidad a Tranquilina como figura sagrada, como figura digna de santificación y digna de exvotos. Así que esas fueron las dos narrativas a las que pude tener acceso durante el trabajo de campo. Cabe destacar que hice trabajo de campo no solamente con personas que se consideran devotas de Tranquilina, sino también con personas que no lo son, pero que conocen la historia porque les fue relatada por sus familiares, por sus abuelos, por sus antepasados, y pueden contar y tienen algo que contar sobre este caso. Bien. El pueblo construye las imágenes con las que van a presentar una figura sagrada. Pero sobre esa construcción no siempre hay consenso, porque como vimos, las santas populares tienen diferentes historias o pueden coexistir diferentes historias sobre su vida y sobre su muerte. Entonces, esto nunca es algo acabado, sino que se reinterpreta, se recrea, se conjuga. Y la historia se van a apropiar, digamos, las personas se van a apropiar de esa historia como para darle un marco a sus creencias y van a de esa manera hacer funcionales las historias para poder sostener la creencia en los santos populares. Bien, entonces, como vimos, analizamos las dos miradas existentes sobre la vida y sobre la muerte de Tranquilina, que la primera es la interpretación de los devotos del barrio Sauer, y voy a comentar cómo sobre esta interpretación que hacen los devotos juega un importante rol la fiesta popular, una fiesta popular que ellos organizan para comunicar a la santa como parte de su barrio, como parte de su idiosincrasia, y vamos a ver cómo en este contexto ellos la presentan a Tranquilina como la santa del barrio Sauer y la gran preponderancia que le dan y cómo quieren mostrarla como algo que es muy suyo, algo muy querido, algo muy valorado, y por otro lado las interpretaciones profanas de quienes no consideran a Tranquilina una santa popular. Bien, veamos entonces esta fiesta popular en la cual los devotos del barrio Sauer presentan a Tranquilina a través de la teatralidad. En el año 1984, las personas del barrio Sauer organizan la fiesta misionera de la Chipa. En ese contexto se preguntan cuáles son los elementos que más los caracterizan. Bueno, principalmente la Chipa, hicieron una representación para mostrar a Tranquilina como parte de su cultura, como algo muy propio del barrio, y deciden presentar esta obra teatral. Para hacer esta obra teatral, primero ellos, un grupo de personas, un grupo de jóvenes con los cuales pude hacer trabajo de campo, y que en ese momento las personas más grandes conformaban la comisión vecinal del barrio Sauer. Ellos se dan el trabajo de reunir toda la información que encuentran sobre Tranquilina para armar esta obra de teatro y para presentar a Tranquilina como parte como elemento, como parte de su barrio, como parte de su cultura. La fiesta popular como categoría antropológica, cabe destacar que en este contexto la cultura de un grupo humano reivindica a través de la fiesta
un acto comunitario y en él se afirma la identidad e instituye un gran espacio-tiempo en el cual comparten todos y todos son protagonistas. Por eso en este contexto es importante destacar el trabajo que se tomaron estas personas que viven en el barrio Sauer para poder presentar a Tranquilina como parte de su comunidad, como algo muy caro a sus sentimientos. Así que puedo compartir algunas anécdotas que me refirieron los devotos del barrio Sauer. Por ejemplo, mientras estaban organizando esta fiesta, habían armado una gran carpa para recibir a unos músicos, a unos cantantes de chamamé, y la carpa, que era muy difícil de armar, que necesitaban una grúa para levantarla y que ya había sido armada con anticipación, o sea que no podían volver a recurrir a la grúa municipal, no se la prestaban. Se les cae la carpa y dicen, ¿y ahora qué hacemos? No tenemos carpa, está la obra de Tranquilina ensayada, ¿qué hacemos? Y se proponen volver a armarla por sus propios medios y trabajan casi mediodía para levantar esa carpa, y uno de los devotos me refiere que él le pidió a la santa que le ayude a lograr ese cometido, a poder levantar la carpa y que salga la fiesta y que salga la obra, y así que lo pudieron hacer, y él refiere que esto lo pudieron hacer gracias a la intervención de Tranquilina como figura sagrada. Y bien, esto es solo una anécdota de las miles no, de las variadas que me fueron referidas durante el trabajo de campo y sobre las cuales los devotos dan cuenta de lo importante que es para ellos la figura de esta mujer, la figura de esta santa popular. Y también podemos reflexionar y un poco a manera de cierre de esta conferencia sobre cómo ellos aprovechan ese espacio de la fiesta popular. Los devotos del barrio Sauer se animan en una época incluso bastante alejada de lo que es hoy, donde conocemos más sobre la diversidad del creer, sobre lo diverso. En 1984 se vivía en otro contexto, digamos, y a pesar de ello estos devotos se animan a presentar, se animan a afianzarse, no tienen miedo de mostrar su devoción y arman esto para presentar a Tranquilina como algo caro a sus sentimientos, como algo muy querido para ellos, a pesar, sabiendo de que existían en ese entonces y seguramente aún hoy existen personas que creen que creer en santos populares, venerar a personas muertas, es algo negativo, si se quiere, es algo que lo hace la gente, las culturas bajas, entre comillas. Aún sabiendo esto, ellos la reivindican y la ponen en un lugar de sacralidad. Entonces quiero reflexionar sobre esto, sobre cómo ellos durante todo el trabajo de campo me refirieron la gran fe que tienen sobre esta mujer y lo importante que es para ellos comunicarla como parte de su barrio, porque Tranquilina emerge del barrio Sauer y es la santa del barrio Sauer. Así que con esta reflexión quiero finalizar esta conferencia dándole las gracias a todos ustedes por participar, por venir a escuchar y por supuesto a Iván por la invitación. Así que estoy abierta si quieren hacer preguntas o por ahí seguramente hay algo que me olvidé de contarlo y que quieren saber, así que los escucho. Escuchamos las preguntas, comentarios.
Bien, por ahí una cosita que olvidé de contar también es que el trabajo de campo se realizó durante estos años 2015, 2016 y no hubo un seguimiento sobre esta investigación, o sea que la investigación tuvo un carácter transversal donde se abordó la problemática durante estos años, digamos, y no se hizo un estudio longitudinal, así que por ahí estaría bueno conocer cómo aún hoy perduran, si bien yo tengo contacto con los devotos, no realicé un seguimiento, digamos, de la investigación, así que por ahí aclarar eso. Y bueno, seguramente que algún detallecito me habré olvidado, así que cualquier cosa estoy para escuchar las preguntas, las consultas. Muy interesante la presentación, me pareció buenísima. Yo quería hacerte una pregunta. Sí. Una es, primero, la condición de tarefera, Sí. ¿produce algún registro particular en los tareferos? En ese sentido de la ritualización, de la devoción, eso por un lado. Por otro, ¿qué alcance tiene la devoción? O sea, ¿hasta dónde territorialmente, hasta dónde se rinde culto? Y bueno, empezando, pues ya me va a venir la otra. Bien, con respecto a la pregunta del alcance que tiene esta devoción, yo pude comprobar que hay devotos de Tranquilina que son originarios del Dorado, pero que viven acá en Posadas, y hay incluso población que es de acá de Posadas, oriunda y nativa, digamos, posadeña, que conoce el caso y que me dice: sí, yo soy devoto, yo soy devota, viajo una vez al año al Dorado para rendirle culto, por lo general los 9 de julio, que es el día del cumpleaños, se le rinde culto. Así que el alcance, yo diría que es a nivel local, y tiene algunos devotos que viven actualmente en Buenos Aires incluso, y que viajan también una vez al año a rendirle culto. Pero yo diría más que nada es un alcance a nivel local, a nivel regional. Y con respecto a la condición de tarefera, si bien es reconocida por sus devotos como tarefera, en la narrativa que ellos hacen de Tranquilina como tarefera, siempre la describen como una guapa de la tarefa, como una mujer muy habilidosa, muy diestra para el trabajo rural, no solo para la tarefa, sino también para carpir, para ocuparse de otras actividades agrícolas. Así que en cuanto a tarefera, digamos, en la narrativa, ella es siempre una guapa de la tarefa, y llama la atención esta denominación porque el término guapo es un término que siempre es usado para los varones, y en cambio Tranquilina es considerada igualmente una guapa de la tarefa, o sea que no es poca cosa, digamos. Me acordé de la pregunta, era sobre los milagros, si también se le atribuyen actos milagrosos y de qué tipo son. Sí, se le atribuye algunos milagros y algunos favores que tienen que ver mucho con la salud, con la cura de enfermedades. Una devota que vive en Buenos Aires me refirió que su hijo padeció una enfermedad incurable y ella comenzó a rendirle culto a Tranquilina y le pidió que le salve, y efectivamente este joven se curó, digamos, siempre según el relato de la devota, gracias a la intervención divina de Tranquilina. Así que los milagros suelen ser de carácter y relacionados a la salud, y también tiene que ver con la mejora de condiciones económicas. Hay mucha gente que nos va a decir que Tranquilina le ayudó a mejorar sus condiciones económicas, a cambiar su auto, a mejorar su trabajo. Así que tienen esas características de estar relacionados a temas de salud,
a temas económicos, a temas amorosos también. Dice que encausa a maridos alcohólicos, a personas que tienen problemas con el alcohol, problemas con las drogas, así que tiene esas características. ¿Alguna otra pregunta? Una preguntita puede ser. Sí. No, así una Se pregunta escucha. básica. Bueno, que abra el micrófono, por favor. Ah, Si no, hacer la ok. transmisión. No. A ver, hacemos por el stream. Por aquí no se escucha. Por el stream. Bueno, una preguntita, sí. Está apagado el micrófono. Sale. Está apagado el micrófono. Hola. No, sí. Hola. No, la pregunta era simple, si tuvo hijos Tranquilina, o hijas. No se comprobó durante el trabajo de campo que existieran datos que apunten a la existencia de hijos de Tranquilina. Si bien se investigó en actas de nacimiento, actas de defunción con respecto a la vida de esta mujer, no pude comprobar que tuviera hijos. Se cree que no. Según los relatos y según lo que se pudo investigar, no los tuvo. Ok, gracias. Yo me envicié. Bueno, la pregunta que te voy a hacer tiene que ver ya con el proceso de investigación y con la cuestión del el creer, digamos. ¿Cómo se hace para hacer un estudio antropológico? Yo no sé si vos sos devota, pero en cualquiera de los dos casos te preguntaría, ¿cómo es hacer un estudio científico siendo devota o no siendo devota? Bien, qué pregunta difícil. Es muy complicado hacer un estudio antropológico de las características, de cualquier característica, porque siempre estamos como midiendo la distancia entre nuestro objeto de estudio, digamos, y siempre nos preguntamos hasta dónde nos podemos involucrar, hasta dónde podemos llegar, hasta dónde podemos sentir lo que siente el otro como parte de la observación participante. Se supone que tenemos que procurar vivir o interpretar de una manera muy cercana a nuestro objeto de estudio, así que es muy difícil responder a esa pregunta. Yo soy de una familia católica que hice todos los sacramentos como parte como formar parte de una familia católica. Sí creo en Dios, pero creo que no llego, que ser devota de Tranquilina requiere mucho más que eso, digamos, y no me consideraría devota hoy por hoy, pero igualmente es algo muy caro a mis sentimientos, que no me es indiferente y sobre lo cual reflexiono mucho, digamos. Buenas noches. Bueno, primero felicitarte, tu trabajo es Gracias. una locura. Y la pregunta que queríamos hacer con mi compañera es sobre esta cuestión de la lucha de clases. Sí. Vos por ahí lo planteaste, lo marcaste bien esta idea, si se quiere, o cómo la ven a Tranquilina en este otro lado del Dorado. Sí. Pero te queríamos preguntar si por ahí encontraste algo empírico o a raíz de qué esta otra parte del Dorado tiene esta concepción de ellos, ¿a dónde nace eso? Bien, yo primeramente me entero de esta división. Yo hablo de una división imaginaria del Dorado en dos sectores, en el sector popular y antiguo centro por un lado, y en el sector llamado Nuevo Centro, que va de la ruta 12 desde el kilómetro 6 hasta el kilómetro 11, porque esta división la refiere
una persona que investiga, es un trabajador social, que habla de esta división en dos sectores del Dorado, y dice que esto tiene que ver con una división que responde a esta idea de que los sectores más acomodados o mejor posicionados de la sociedad se ubican en el centro y alrededor del centro, y los demás menos favorecidos en la periferia, digamos. Entonces, yo a partir de conocer la existencia de esta división, por así decirlo, pero cabe aclarar que es algo imaginario, por así decirlo, pero que en el discurso se observa. Yo pude notar que las personas, por ejemplo, algunos comerciantes, algunas personas que son también docentes, que viven más cerca del centro, tenían este relato que era totalmente diferente. Entonces yo en un momento me doy cuenta y digo, ¿qué pasa? ¿Por qué la gente que me cuenta una historia totalmente diferente está en un sector y los devotos, los que me cuentan la historia más relacionada a la primera, a lo que cuenta también el territorio en su nota, más relacionado a la devoción, están en el barrio Sauer? Me di cuenta de eso, de que los relatos eran totalmente diferentes y que se daba esa particularidad de que las personas que le restaban sacralidad, de que hablaban de la historia de una mujer que incluso murió de una forma totalmente diferente, que muere después de una violación grupal, en condiciones incluso más terribles que lo que narra la narrativa de los devotos, se ubicaban justamente en este sector. Entonces, a partir de ahí yo planteo esta hipótesis que las narrativas en torno a la vida de Tranquilina responden a esta división del Dorado en dos sectores. Así que ese es el fundamento de por qué yo coloco a las narrativas disidentes, por así decirlo, en la parte del Dorado de lo que va del kilómetro 6 hacia el kilómetro 11. Las personas que me contaron la historia de Tranquilina como una mujer más libertina, por así decirlo, entre comillas, libertina, estaban ubicadas en ese sector. Así que por eso. Bien, como cierre nomás, mencionar justamente que el trabajo de Marlene contribuye al grupo de estudios de forma significativa, ya que también pone en marcha un proceso metodológico que se viene aplicando en los equipos de trabajo que constituimos, que tiene que ver con esta suerte de microetnografías aprendidas también de la escuela de José Enrique Finol, que a simulación de las antiguas aproximaciones de los 50 y los 60 hasta los estudios del folclore, venían a reconstruir las cartografías de diferentes manifestaciones o formas de expresar, en este caso, estados pasionales de fe. Entonces, poder conocer cuestiones locales, circunscriptas por ahí, a sectores muy reducidos en términos estadísticos o poblacionales, nos permite no solamente inferir sobre procesos migratorios, es decir, por qué tenemos devotos en Buenos Aires, ¿sí?, tanto como los 8 giros en la muerte, pero al mismo tiempo localiza, visibiliza, en lo que nosotros llamamos la cartografía funeraria, espacios de culto que difícilmente pueden ser vistos al pasar, ¿sí?, o en procesos de investigación más macro. Así que en ese sentido es extremadamente relevante, y en otro sentido de lo metodológico, justamente tratar de separarnos de los espectros de cientificidad con los cuales se nos ha educado en la academia y poder irrumpir en la dicotomía de lo sensible y lo inteligible, que es el punto clave para comenzar a trabajar estas dimensiones. Y eso lo charlamos mucho con el equipo de investigación, hasta en una suerte de terapéutica. Y cuento aquí una infidencia, es decir, siempre planteamos, bueno,
Pero ¿cómo hace un antropólogo que está identificado con la recuperación de tierras indígenas, participa en las marchas, defiende a las comunidades indígenas, pero ese también es su objeto de estudio sobre el cual escribe? ¿Cómo hace un antropólogo que está identificado con los feminismos, con la defensa en torno a la igualdad de género, participa en las conferencias, es militante, pero ese también es su objeto de estudio? ¿Dónde está la diferencia entre ese antropólogo y el antropólogo devoto? Ahí amerita justamente una discusión ontológica, nociológica, ideológica, de cómo en realidad el hacer antropología debe pasar por un proceso de humanización de la cientificidad, dejando atrás esos espectros a los cuales refiere Derrida de forma magistral cuando habla de la cientificidad. Así que muchísimas gracias. Forma este trabajo parte de esa cartografía, de esas localizaciones de la sacralidad. Son espacios, en términos arqueológicos, hasta de Urabá-Burján, irradiantes, que en determinado momento irradian una forma particular de relación con el mundo que en otros momentos quizás no lo hacen. En este caso será el 9 de julio, ¿sí? Será el 1 de noviembre, será el 2 de noviembre. Son espacios que se reactivan. Y la empiria está en la memoria, y la empiria está en la narrativa, está justamente en los estados pasionales de fe, de los cuales Marlene pudo dar cuenta. Muchísimas gracias por acompañarnos. Si bien falta todavía, nos vamos a volver a encontrar el miércoles 24 de agosto, Santero y Arte Sacro, el hueso humano esculpido en el culto de San la Muerte, registros, movilizaciones, continuidades y actualizaciones. Van a charlar un ratito conmigo para abrir las puertas, el umbral, para cuando Aquiles realice la muestra en el Yaparí sobre la imagen de San la Muerte esculpida en el hueso humano. Así que gracias y nos encontramos en un tiempo. Está el café si quieren tomar. Sí, nos quedaron con miedo. Sí. Sí, escúchame. Capaz que, viste que en una hora y media yo estoy haciendo una pasantía ahí, capaz que el tema de la sesión de imágenes y esto, como